Hola, buenos días. Voy a pasar una ley que es súper importante para nosotros los mineros, que es la ley de cierre de faenas mineras. ¿Ya? Aquí la estoy compartiendo, dice ley 20.551. Ley 20.551. Fue publicada el año 2011, el 11 de noviembre. O sea, el 11 del 11 del 11. El 11 de noviembre del 2011. Fecha de promulgación, 28 de octubre del 2011. El organismo que la hizo o la promulgó es el Ministerio de Minería. Título: regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. La podemos encontrar en la página web leychile.cl, ¿ya? Ley número 20.551 dice: regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Teniendo presente que el Honorable Congreso ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley. ¿Cuál es el proyecto de ley? Título 1, disposiciones generales. Artículo 1, ámbito de aplicación de la ley. El cierre de las faenas de la industria extractiva minera se regirá por esta ley, sin perjuicio de lo establecido en las demás normas que resulten aplicables en los ámbitos específicos de su competencia. ¿Ya? Artículo 2, objeto del plan de cierre. Objeto o objetivo del plan de cierre. El objetivo del plan de cierre de faenas mineras es la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera en los lugares en que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, o sea, de todo lo que se deje producto de la minería. Eso incluye no solamente el rasgo, el socavón, si es que es una industria subterránea, una minera subterránea, también incluye los tranques de relave, los botaderos, todo lo que deja la minería, ¿ya? Entonces dice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable. La ejecución de las medidas y acciones de la manera antes señalada deberá otorgar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley. El plan de cierre de las faenas de la industria extractiva minera es parte del ciclo de su vida útil. De hecho, cuando uno quiere inscribir una mina para trabajarla, me refiero, eh, eso como digo yo, en el SENAGEOMIN, debe presentar un plan de cierre de la faena minera, aun cuando eso vaya a ocurrir 10 o 20 años después. Para comenzar, antes de comenzar la explotación de cualquier minera, debo presentar hoy en día cómo voy a dejar el terreno, en qué condiciones voy a dejar los relaves, los botaderos, antes de comenzar la extracción mineral, ¿ya? Repito acá arriba. El plan de cierre de las faenas de la industria extractiva minera es parte del ciclo de su vida útil. El cierre de faenas mineras se aplicará e implementará de forma progresiva durante las diversas etapas de operación de la faena minera, por toda la vida útil. El plan de cierre de faenas mineras debe ser ejecutado por la empresa minera antes del término de sus operaciones. Repito eso, el plan de cierre de faenas mineras debe ser ejecutado el plan de cierre de faenas mineras debe ser ejecutado por la empresa minera antes del término de sus operaciones, de manera tal que al cese de estas se encuentren implementadas y creadas las condiciones de estabilidad física y química en el lugar que operó la faena.
Cuando hablamos de faena, no solamente nos referimos a la mina en sí, sino también a la planta de beneficio, al tranque relave, a los escoriales en caso de fundiciones, a los ripios de lixiviación en caso de una mina que está explotando óxidos de cobre, etcétera. O pueden ser también ripios de lixiviación de oro, ¿ya? Que es más contaminante todavía, que se trabaja con cianuro. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley y su reglamento, se entenderá por abandono el acto por el cual la empresa minera cesa las operaciones de una o más faenas o instalaciones mineras, sin cumplir con las obligaciones que le impone esta ley y su reglamento. Bueno, actualmente hay muchas mineras y tranques de relave abandonados, ya, pero esta ley no existía en esa época en que ellos abandonaron. Por lo tanto, no hay ninguna obligación por parte de la empresa minera, si es que existe todavía, de arreglar eso, arreglar el daño que está ocasionando al medio ambiente por haber dejado un tranque de relave, por haber dejado botaderos, por haber dejado instalaciones botadas, ¿cierto? No tiene ninguna, ¿cómo se dice?, obligación, porque esta ley es posterior a cuando ellos abandonaron. Si la ley hubiera sido, perdón, si el abandono es después del 2011, obviamente tienen la obligación de arreglar la situación. Entonces, letra A, el abandono es el acto por el cual la empresa minera cesa las operaciones de una o más faenas o instalaciones mineras sin cumplir con las obligaciones que le impone esta ley y su reglamento. Letra B, área de influencia. El área o espacio geográfico cuyos componentes ambientales podrían verse afectados luego del cese de operaciones de la faena o instalación minera, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.300. O sea, el área de influencia que puede ser afectada, que normalmente está en una comuna determinada, ¿cierto?, debido a todo lo que dejó la minera. ¿Qué es lo que es el cierre parcial ahora? La etapa de un proyecto minero que corresponde a la ejecución de la totalidad de las medidas y actividades contempladas en el plan de cierre respecto de una instalación o parte de una faena minera, efectuada durante la operación, y cuya implementación íntegra se acredita mediante un certificado otorgado por el servicio. Como les decía, la ley de cierre incluye varias etapas. Puede que un tranque relave ya se haya llenado, pero la operación minera sigue, entonces esa parte debo cerrarla, ¿ya? Porque son etapas de cierre. Voy a repetir esta parte, dice la etapa de un proyecto minero que corresponde a la ejecución de la totalidad de las medidas y actividades contempladas en el plan de cierre respecto de una instalación o parte de una faena minera efectuada durante la operación y cuya implementación íntegra se acredita mediante un certificado otorgado por el servicio del SERNAGEOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería. Letra D, cierre final. La etapa de un proyecto minero que corresponde a la ejecución de todas las medidas y actividades contempladas en el plan de cierre respecto de la totalidad de instalaciones que conforman una faena minera, efectuado al término de la operación minera y cuya implementación se acreditará mediante un certificado otorgado por el servicio, ¿ya? Si ese certificado aún no se ha entregado, no se puede hablar de cierre final ni de cierre parcial. Letra E, director. Cuando se habla en la ley de director, se refiere al director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería. Cuando se hable de empresa minera, la persona natural o jurídica que a título propio o por cuenta de un tercero ejecuta operaciones propias de la industria extractiva minera, sujetas a la obligación de cierre de faenas mineras. Hay dueños de concesiones mineras para la explotación que no tienen los recursos o las capacidades técnicas para explotar una mina, entonces se lo pasan a un tercero, ¿ya? Un administrador. A eso se refiere cuando dice la persona natural o jurídica que a título propio o por cuenta de un tercero ejecuta operaciones propias de la industria extractiva minera, ¿ya? Letra G. Estabilidad física. Situación de seguridad estructural
que mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que pueden afectar obras o depósitos de una faena minera. Típicos, ¿cierto?, son los muros de contención de los tranques de relave, para lo cual se utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción. Eso se refiere con estabilidad física. Para los efectos de esta ley se consideran medidas para la estabilización física, aquellas como la estabilización y perfilamiento de taludes, reforzamiento o sostenimiento de estos, compactación del depósito y otras que permitan mejorar las condiciones o características geotécnicas que componen las obras o depósitos mineros. La estabilidad física comprende asimismo el desmantelamiento de las construcciones que adosadas permanentemente a la faena minera la aseguren. H. Estabilidad química. Bueno, antes de leer eso les quería decir que hay una ley, después del desastre que ocurrió en el pueblo El Cobre, después de un terremoto que hubo cerca de La Ligua, hubo un muro de contención del tranque del tranque de relave de la mina del Soldado, que se derrumbó. Todo el relave, el material de relave, eh, aplastó personas y destruyó el pueblo del Cobre, el pueblo minero. Eso estoy hablando en la comuna de Nogales, ya, en la comuna de Nogales. Eso ocurrió en el año 65 y a raíz de esa tragedia, de las cuales han ocurrido muchas en el mundo, por supuesto, se mejoró y se creó una ley para asegurar justamente la construcción y la calidad de la construcción de los muros de contención de los tranques de relave, ¿ya? Incluyendo los tranques de relave en sí. Entonces, aparte de lo que está acá, que ustedes están leyendo como estabilidad física, está esa ley que obliga a construir los tranques de relave y los muros de una forma más segura que antes, ¿cierto? Antes de esta tragedia del 65. Letra H, estabilidad química. La situación de control en agua, en aire y en suelo de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una faena minera. O sea, aquí la idea es que los químicos que quedaron expuestos, ¿cierto?, a la oxidación, al viento, ¿cierto?, de alguna forma asegurar su estabilidad para que no se transformen. Hay veces que una molécula, por ejemplo, de cobre, una molécula de plomo, una molécula de hierro, no es tan contaminante como otra cuando se produce una oxidación de esta. Entonces la idea es justamente prevenir, generar tóxicos posterior a, a la depositación, ¿cierto?, del relave. Eso se refiere con estabilidad química. Situación de control en agua, en aire y en suelo de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o los depósitos de una faena minera, cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuera posible, la reacción química que causa acidez, evitando el contacto del agua con los residuos generadores de ácidos que se encuentran en obras y depósitos masivos mineros, tales como los depósitos de relave, botaderos, depósitos de estériles y ripios de lixiviación. Hay estériles, entre comillas, ¿cierto?, porque los estériles son estériles cuando están bajo una ley de corte de una minera. Por ejemplo, la ley de corte de una minera puede ser 0,4%, pero eso no significa que no tenga cobre o no tenga otros metales pesados, esos estériles, entre comillas. Entonces, el problema es que los metales pesados en muy bajas concentraciones provocan daño y pueden ser muy tóxicos para el medio ambiente, las plantas y las personas, obviamente. Entonces, la idea es asegurar la estabilidad química de todo lo que dejemos producto de la minería. Los tranques de relave, los ripios de lixiviación, los botaderos, los escoriales se denominan pasivos ambientales mineros, porque son potenciales riesgos, ¿cierto?, para la población y para los ecosistemas, el dejarlo así sin ningún cuidado, como fueron dejados cientos de tranques de relave que en este momento están abandonados
y que la ley esta, como es de 2011, no obliga a las empresas a hacer nada al respecto, ¿ya? Entonces hay pueblos que han crecido en torno a estos pasivos ambientales mineros, como es Andacollo, Illapel, Copiapó, por nombrar algunos, donde los pueblos eran más pequeños antes, los tranques de relave estaban afuera de las ciudades, pero la ciudad fue creciendo y fue creciendo alrededor de estos tranques de relave. Eso no, lo encontramos en Andacollo, en Illapel, en Copiapó, ¿ya? Letra I, faena minera e industria extractiva minera. Se entenderá por faena el conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria extractiva minera, tales como minas, plantas de tratamiento, fundiciones, baterías, equipamientos, ductos, oleoductos, gasoductos de hidrocarburos, maestranzas, talleres, casas de fuerza. Las casas de fuerza son los lugares donde se genera energía para abastecer la mina o la planta de beneficio, ¿ya? Puede ser una hidroeléctrica, puede ser una termoeléctrica, ¿ya? Entonces, repito nuevamente, letra I, faena minera e industria extractiva minera, se entenderá por faena minera el conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria extractiva minera, tales como minas, plantas de tratamiento, fundiciones, baterías, equipamientos, ductos, ya saben, son los mineroductos, ¿cierto? Oleoductos y gasoductos de hidrocarburos, maestranzas, talleres, casas de fuerza, puertos de embarque de productos mineros, como el que está cerca de Los Vilos, ¿cierto? Que embarca, ¿cierto? El concentrado de cobre de la minera Pelambres. Campamentos, está incluido también los campamentos donde vive la gente, bodegas, lugares de acopios, pilas de lixiviación, depósitos de residuos masivos mineros, depósitos de relaves, de estériles, ripios de lixiviación, y en general la totalidad de las labores, instalaciones y servicios de apoyo e infraestructura que existen respecto a una mina o establecimiento de beneficio, una planta de beneficio, para asegurar el funcionamiento de las operaciones mineras. Todo eso es faena minera, ¿ya? Para los efectos de esta ley, se considerará industria extractiva minera el conjunto de actividades relacionadas con la exploración, prospección, extracción, explotación, procesamiento, transporte, acopio, transformación, disposición de sustancias minerales, sus productos y subproductos, ¿ya? Los residuos, los desechos, ¿cierto? Las sustancias fósiles y depósitos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, en las condiciones específicas que señala el título 12. La industria extractiva minera incluirá el conjunto de obras destinadas a abrir, habilitar, desarrollar, instalar y adosar permanentemente, en su caso, las excavaciones, construcciones, túneles, obras civiles y maquinarias que tengan estrecha relación con las actividades antes señaladas. O sea, todo lo que tenga que ver con la explotación o tratamiento de los minerales. Letra J, garantía. Las obligaciones que se contraen, instrumentos que se otorgan para asegurar el cumplimiento de las cargas que derivan del plan de cierre, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Las empresas tienen que presentar, junto con el plan de cierre, un dinero, ¿cierto? Un cheque en garantía, por ejemplo, o un depósito en efectivo, un vale vista, ¿cierto? Que sea del valor de lo que costará el plan de cierre. ¿Qué significa eso? Que si ellos no se hacen cargo como corresponde del plan de cierre, ese dinero va a ser utilizado por el Serna-Geomin para asegurar la estabilidad física y química de las instalaciones que ellos no cerraron adecuadamente, de acuerdo a esta ley. Eso es la garantía. Letra K, modificación sustancial del proyecto minero. ¿Qué significa eso? Para los efectos de esta ley constituyen una modificación sustancial del proyecto las variaciones que excedan de un 10% de la estimación de la vida útil del proyecto minero, sin perjuicio de las que se originaren por cambios importantes de ritmo de explotación en las tecnologías o diseño de los métodos de explotación, ventilación, fortificación
o de tratamiento de minerales determinados, así como nuevos lugares de ubicación, ampliación o forma de depósito de residuos mineros, producidos producidos por alteraciones en el tipo de roca, leyes o calidad de los minerales, y en general cualquier cambio en el tipo de roca, leyes o calidad de los minerales, y en general cualquier cambio en las técnicas, repetir lo mismo, y en general cualquier cambio en las técnicas utilizadas que envuelven más que una simple ampliación de tratamiento para colmar las capacidades del proyecto. Letra L. Voy a agrandar un poco más esto. Letra L. Las actividades que incluyen las fases de exploración, repito, letra L, operación minera. Las actividades que incluyen las fases de exploración en los casos que se encuentre sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Se acuerdan que dijimos que era sobre 20 plataformas de sondajes en las áreas norte, perdón, 40 plataformas, desde 40 o más se considera ya prospección, ¿ya? Que era más que exploración. Por lo tanto, eso debía someterse, ¿cierto?, al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eran 40 o más plataformas de sondajes en el norte, o 20 o más plataformas en el sur, en las regiones más sureñas. Les expliqué que son menos en el sur porque para colocar una plataforma de sondaje debo arrasar con la naturaleza que está ahí en ese sector, ¿cierto? Que pueden ser árboles, arbustos, para colocar esa plataforma de sondaje, que tiene que ser una especie de losa o una fundación, ¿cierto? Para colocar el equipo y perforar adecuadamente. Y eso incluye, obviamente, daño a la fauna, ¿cierto? Cuando yo daño a la flora, estoy dañando indirectamente a la fauna, que depende de esa flora. A eso se refiere cuando dice operación minera, las actividades que incluyen las fases de exploración en los casos que se encuentre sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.300, y las actividades de prospección, construcción, explotación y beneficio de minerales de una faena minera. O sea, está incluido eso que les dije de lo que es prospección a través de eh, plataformas de sondaje. Les decía que no es que tengan que estar las 40 equipos trabajando al mismo tiempo, las 40 plataformas trabajando al mismo tiempo. Puede que hayan 3 equipos, pero se van moviendo y al final van a generar 40 puntos de prospección a través de sondaje. Letra M, paralización temporal. El cese transitorio de la operación de una faena minera, el cual podrá ser total o parcial, según afecte instalaciones específicas o al conjunto de instalaciones que constituyen la faena minera. El cese transitorio de la operación de una faena minera. Eso ocurre, por ejemplo, cuando el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres ha bajado mucho y ya no paga, ¿cierto? Ya no se paga con ese precio de venta, no se paga la extracción del mineral, la explotación de la mina, ¿ah? La concentración del mineral, por ejemplo, a través de flotación o a través de un proceso hidrometalúrgico. Cuando no se paga, más vale cerrar la mina momentáneamente, ¿cierto? Y esperar mejores condiciones, mejores valores de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, a eso se refiere. Pero esa paralización puede ser también por alguna tragedia, ¿cierto? Alguna inundación, algún derrumbe, etcétera. Letra N, plan de cierre. Es el documento que especifica el conjunto de medidas técnicas y actividades que la empresa minera debe efectuar desde el inicio de la operación minera, ¿ya? No todo se hace al final. Y el programa de detalle conforme al cual debe implementarse, de manera que tienda a prevenir, minimizar o controlar los riesgos y efectos negativos que se puedan generar en la vida e integridad de las personas que se encuentran relacionadas directa e inmediatamente a las mismas, así como mitigar los efectos de la operación minera en los componentes medioambientales, como por ejemplo son el suelo, la atmósfera, ¿cierto? Y el suelo, la atmósfera y las aguas, ¿cierto? Las aguas, napas subterráneas, aguas continentales como ríos, esteros,
tendientes a asegurar, tendientes a asegurar la estabilidad física y química de los lugares en que ésta se realice. Eso es el plan de cierre. Letra O, post-cierre. Es la etapa que sigue la ejecución del plan de cierre y que está dictada por esta ley, que comprende las actividades de monitoreo y verificación de emisiones y efluentes, y en general el seguimiento y control de todas aquellas condiciones que resultan de la ejecución de las medidas y actividades del plan de cierre, para garantizar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar, así como el resguardo de la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley. ¿Qué significa eso? Que el plan de cierre también involucra un plan post-cierre que tiene que ver con un seguimiento que hay que hacer a las variables, ¿ah? Que son, por ejemplo, las que nos llevaron a hacer un estudio de impacto ambiental y presentar un plan de cierre para mitigar, ¿cierto?, todos estos daños que podrían ser ocasionados a las comunidades cercanas y al medio ambiente. Entonces, la empresa se tiene que hacer cargo, bajo su costo, ¿cierto?, hacer, por ejemplo, cada cierto tiempo perforaciones para estudiar las napas subterráneas que están bajo un tranque de relave, o para estudiar las napas subterráneas que están bajo ripios de lixiviación, para saber si eh, los ácidos, las aguas ácidas, las aguas con metales pesados están contaminando o no estas napas subterráneas. Hoy en día, antes de colocar un tranque o ripios de lixiviación o escoriales, se debe colocar una geomembrana sobre la superficie donde voy a arrojar, ¿cierto?, todo este material de desecho, justamente para evitar que las lluvias, ¿cierto?, oxiden y estas aguas ácidas percolen a las napas subterráneas, arrastrando metales pesados, ¿ya?, que finalmente contaminan las aguas y contaminan todos aquellos que usen esa agua, ya sean plantas, ¿cierto?, vegetales, animales, quizás más abajo, agua abajo, ¿cierto?, están con esa misma agua regando tomates, después los tomates la gente se los come y se va trasladando ese tóxico, ese metal pesado, y llega finalmente a las personas. Esa es la idea de estos planes de cierre. Por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo, y que yo estuve involucrado en un proyecto como ese, fue fitoestabilizar un tranque de relave. Fitoestabilizar un tranque de relave. ¿Qué es eso? Es plantar especies nativas que sean resistentes a concentraciones de metales pesados sobre un tranque de relave. Y eso, ¿qué es lo que hace? Aparte de asegurar la estabilidad física, también ayuda a asegurar la estabilidad química de un tranque de relave. ¿Por qué? Porque las raíces, ¿cierto?, aprietan la tierra, aprietan las arenas del tranque y ayudan a la estabilidad física. Pero al haber plantas que crezcan sobre el tranque de relave, esas plantas también absorben parte de los contaminantes, pero lo más importante es que cuando llueva o haya viento, esos contaminantes van a mantenerse o van a tender a mantenerse en el sector. ¿Por qué? Porque las raíces, ¿cierto?, van a consumir agua, eso va a ayudar a que no infiltre el agua y percole a las napas subterráneas, por un lado, y por otro lado, ¿cierto?, las mismas plantas están absorbiendo parte de esos contaminantes, ¿ya? La idea es que sean plantas nativas y que sean resistentes a esos metales pesados. Ya hay varias plantas que se han probado así, ¿ya? Esa es la idea de fitoestabilizar un tranque de relave. Letra P, servicio. El Servicio Nacional de Geología y Minería, como habíamos dicho, ¿cierto? Eso ya lo habíamos... Entonces, la idea del seguimiento y monitoreo que se hace posterior al cierre, como les decía, el seguimiento y control de todas aquellas condiciones que resultan de la ejecución de las medidas y actividades del plan de cierre, para garantizar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar, ¿ya? Letra P, servicio. Ya lo leímos, es el Servicio Nacional de Geología y Minería. Letra Q, vida útil del proyecto minero. Aquel cálculo que se efectúa en función, ¿cierto?, de las reservas demostradas, probadas, más probables, certificadas por una persona competente en recursos y reservas mineras, que puede ser un geólogo, de acuerdo a las disposiciones de la ley 20.235.
en relación a los niveles anuales de extracción de mineral. Si se sabe, ¿cierto?, cuál es el volumen o el tonelaje de material que se piensa extraer a lo largo de la vía útil de la mina, ¿cierto? Yo puedo saber, dependiendo de los equipos que tengo, cuál va a ser la explotación anual, cuál va a ser la extracción anual de material. Y al dividir, ¿cierto?, el tonelaje o las reservas totales, ya sea en volumen o tonelaje, al dividir ese volumen o tonelaje por la cantidad de material que voy a sacar anualmente, ya sea en volumen o tonelaje, yo voy a obtener los años de vida del proyecto. Todo eso se calcula antes, ¿cierto?, antes de comenzar la explotación. Artículo 4. Carácter sectorial del plan de cierre. La aprobación que realizar el servicio de plan de cierre, en conformidad a lo dispuesto en la presente ley, constituirá un permiso sectorial para todos los efectos legales. El plan de cierre original deberá ser elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental previamente aprobada. Se entiende obviamente que fue aprobada, ¿cierto?, la RCA, que es la resolución de calificación ambiental del estudio o de la declaración ambiental, de tal forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reparación, mitigación o compensación diversas a las prescritas por esta ley, compensación diversas a las prescritas por esta ley, respecto de los predios superficiales, el terreno superficial, en conformidad a la ley 19.300, cómo va a quedar ese terreno, y la normativa ambiental aplicable. La empresa minera no podrá iniciar la operación de la faena minera sin contar previamente con un plan de cierre aprobado en la forma prescrita en esta ley. Eso es lo que les decía, ¿se acuerdan? La empresa minera no podrá iniciar la operación de la faena minera sin contar previamente con un plan de cierre aprobado de la forma prescrita en esta ley. Título 2, autoridad competente. Artículo 5. ¿Qué es lo que es la autoridad competente y sus funciones? El servicio es el órgano de la administración del Estado, se refiere al SERNAGEOMIN, encargado de revisar y aprobar sectorialmente los aspectos técnicos de los planes de cierre de faenas mineras y sus actualizaciones, como asimismo de velar por el cumplimiento de las obligaciones de las empresas mineras causadas por los planes de cierre aprobados. No solamente están encargados de aprobar el plan de cierre, sino también de fiscalizar que se cumplan. Tendrá las facultades de supervigilancia y fiscalización que establece la ley, el SERNAGEOMIN. Al servicio le corresponden las siguientes funciones y atribuciones. Letra A. Aprobar en conformidad a la resolución de calificación ambiental las medidas que serán implementadas y actividades que serán ejecutadas para el cumplimiento de los planes de cierre de faenas mineras y sus modificaciones, de acuerdo a la presentación que hicieran los interesados. Letra B. Perdón, ya leí. Letra B. Aprobar la valorización del plan de cierre. Aprobar la valorización del plan de cierre y la correspondiente cantidad de dinero o monto que será garantizada durante la vida útil del proyecto minero. ¿Ya? Eso tiene que ver con el cheque de garantía, el vale vista que yo dejo en manos del SERNAGEOMIN para asegurar que realmente yo como empresa voy a cumplir el plan de cierre. Entonces la letra B dice aprobar la valorización del plan de cierre y la correspondiente cantidad de dinero o monto que será garantizada durante la vida útil del proyecto minero. Supervigilar la suficiencia de los instrumentos otorgados en garantía. Autorizar las rebajas que provengan de la ejecución de cierres parciales. ¿Qué pasa? Cuando yo voy cerrando etapas de un proyecto minero, yo puedo ir recibiendo el dinero que implicaba, ¿cierto?, el costo de cerrar esa etapa. Como la garantía involucra todo el plan de cierre, si yo voy cerrando por etapas, por ejemplo, un tranque, un rajo, una parte de la mina, una veta, ¿cierto? Todo eso, si ya lo cerré de acuerdo al plan de cierre, yo puedo ir recibiendo el reembolso, o sea, el dinero
que aseguraba que eso se hiciera. O sea, voy a estar recibiendo parte del cheque de garantía durante la vida útil del proyecto. Eso es cuando hay cierres parciales. Por eso dice supervigilar la suficiencia de los instrumentos otorgados en garantía y autorizar las rebajas que provengan de la ejecución de cierres parciales de faenas mineras, así como efectuar la liberación de la garantía a medida que se ejecutare el plan de cierre. ¿Ya? No sé si se entiende lo que estoy compartiendo. Letra C. Elaborar el programa de fiscalización de los planes de cierre aprobados y fiscalizar su cumplimiento. Elaborar el programa de fiscalización de los planes de cierre aprobados y fiscalizar su cumplimiento. También es tarea del SENAGEOMIN. Letra D. Disponer o evaluar en interacción con la autoridad ambiental. Poner o evaluar en interacción con la autoridad ambiental, si corresponde, modificaciones y actualizaciones a los planes de cierre aprobados, de acuerdo con las variaciones que experimenten los proyectos y su vida útil, en los términos del procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. Letra E. Disponer en caso que las medidas comprometidas en el plan de cierre no fueran ejecutadas o lo fueran de manera imperfecta. Las ejecuciones necesarias para que la garantía otorgada se aplique íntegramente a la ejecución del plan de cierre. Letra F. Ordenar la ejecución de medidas correctivas para los casos de incumplimiento del plan de cierre. Letra G. Preparar guías metodológicas para la elaboración de los proyectos de planes de cierre simplificados. ¿Qué pasa? Hay mineras pequeñas que quizás por el poco estudio de los dueños o no tengan las competencias técnicas para elaborar un plan de cierre, existan por parte del SENAGEOMIN guías metodológicas para preparar estos planes de cierre, ¿ya? Eso es lo que dice la letra G, preparar guías metodológicas para la elaboración de los proyectos de planes de cierre simplificados, con el fin de ayudar justamente a estas mineras más pequeñas. Letra H, o con menos recursos, letra H, verificar las competencias específicas de los auditores de planes de cierre para los efectos de informar sobre la adecuación y cumplimiento de los mismos, y llevar el registro correspondiente de acuerdo con lo que dispone esta ley y su reglamento. Hay auditores que se encargan, ¿cierto? Gente capacitada para ver si realmente se está cumpliendo con el plan de cierre. Letra I. Inspeccionar las faenas o instalaciones mineras a fin de asegurar el cumplimiento de las medidas y actividades comprometidas por la empresa minera, según lo establecido en el plan de cierre. Y letra J. Aplicar sanciones administrativas según lo dispuesto en el título 10 de esta ley. Título 3. Esto que estamos viendo ahora es importante que lo conocieran. No va a entrar obviamente en la prueba de mañana, pero es importante que lo tuvieran en mente, ¿ya? Título 3. Aprobación de los planes de cierre. Finalmente aquí en lo que estamos viendo, en la ley 20.551, es lo que realmente se debe hacer una vez que se cierra la mina, ¿ya? Eso obviamente de acuerdo a la ley 19.300 y el reglamento, ¿cierto?, de evaluación medioambiental. Párrafo 1, requisitos generales. Artículo 6, plan de cierre, elaboración, contenidos, objetivos y requisitos formales. Toda empresa minera deberá presentar para la aprobación del servicio un plan de cierre de sus faenas mineras, elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental que se pronuncie favorablemente sobre el proyecto minero, cuando correspondiere, de acuerdo a la ley 19.300. El plan de cierre contemplará los objetivos propios y adecuados a las características de la faena minera, establecidos en la presente ley y en el reglamento. O sea, un plan de cierre de una mina A no le sirve a un plan de cierre de una mina B, ¿ya? Porque nunca una mina va a tener las mismas características geológicas y va a estar ubicada en el mismo lugar
con las mismas potenciales o riesgos, ¿cierto?, de contaminación que otras, ¿ya? Voy a leer nuevamente el artículo 6. Plan de cierre, elaboración, contenidos, objetivos y requisitos formales. Toda empresa minera deberá presentar para la aprobación del servicio un plan de cierre de sus faenas mineras, elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental que entregó el SEA, ¿cierto?, de acuerdo a la declaración o al estudio de impacto ambiental que presentó, que se pronuncie favorablemente sobre el proyecto minero, cuando correspondiere, de acuerdo a la ley 19.300, cuando correspondiere, porque sabemos que no es cualquier proyecto, ¿cierto? Hablamos de proyectos de 5.000 toneladas al mes o más, para, para que pudieran pasar por el SEA. El plan de cierre contemplará los objetivos propios y adecuados a las características de la faena minera establecidos en la presente ley y el reglamento. Los requisitos formales para el otorgamiento de esta aprobación, así como los contenidos técnicos y económicos que deberá contener el plan de cierre, son los que se señalan en esta ley y el reglamento. Son los que se señalan en esta ley y el reglamento. Cuando habla del reglamento, se refiere al reglamento de evaluación ambiental que estudiamos antes. Artículo 7. Obligatoriedad del plan de cierre. Una vez aprobado, el plan de cierre obliga a la empresa minera a ejecutar íntegramente todas las medidas y actividades contempladas en dicho documento. O sea, no es un compromiso de papel solamente. Debe cumplirse de acuerdo del plazo fijado, dentro del plazo fijado y de la manera y condiciones previstas en el mismo. Repito, artículo 7, obligatoriedad del plan de cierre. Una vez aprobado el plan de cierre obliga a la empresa minera a ejecutar íntegramente todas las medidas y actividades contempladas en dicho documento. O sea, yo no puedo exagerar las medidas que voy a tomar para ser aprobada, porque finalmente voy a tener que cumplirlas, dentro del plazo fijado y de la manera y condiciones previstas en el mismo. Artículo 8. Oportunidad de la aprobación del plan de cierre. Oportunidad de la aprobación del plan de cierre. Todo plan de cierre deberá ser aprobado por el director del SERNAGEOMIN previo al inicio de la exploración, explotación de una faena minera, o de la operación de un establecimiento de beneficio, o sea, planta de beneficio, planta de concentrado, planta de chancado y molienda, por ejemplo, planta de concentrado o una planta hidrometalúrgica, ¿cierto? Artículo 9. Elementos del plan de cierre. La empresa minera deberá presentar un plan de cierre que contemple la totalidad de la faena minera, el que contendrá y especificará todas las medidas y actividades de cierre contempladas. Podrá asimismo presentar planes de cierre parcial, los que deberán ejecutarse durante la operación minera, de acuerdo a la programación global y de detalle aprobada por el servicio, de acuerdo a lo dispuesto por esta ley, Los planes de cierre que se sometan a aprobación del servicio tendrán carácter público y se regirán por las disposiciones de la ley 20.285. O sea, yo los puedo ver en internet, esos planes de cierre. Párrafo 2. De los procedimientos de aprobación del plan de cierre. Artículo 10. Tipos de procedimientos de aprobación. El plan de cierre de faenas mineras se someterá a aprobación del servicio a través del procedimiento de aplicación general o simplificado. La exploración minera, de la forma establecida en la ley 19.300, se sujetará al procedimiento de aprobación simplificado. Se sujetará al procedimiento de aplicación general la empresa minera cuyo fin sea la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción del mineral sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales por faena minera. Ya, cuando sea menor a eso, la exploración minera, de la forma establecida en la ley 19.300, se sujetará al procedimiento de aprobación simplificado. Después dice, se sujetará al procedimiento de aplicación general
la empresa minera cuyo fin sea la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral o tratamiento, ¿cierto?, en una planta de beneficio, sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales por faena minera. Resultará aplicable el procedimiento simplificado a la empresa minera cuya capacidad de extracción o beneficio de mineral sea igual o inferior a la señalada en el inciso anterior. ¿Ya? Lo que les decía, o sea, se va a poder pasar por el procedimiento simplificado a la empresa minera cuya capacidad de extracción o beneficio sea igual o inferior a la señalada en el inciso anterior. Lo dispuesto en el inciso anterior rige para efectos de esta ley y no modifica las normas establecidas en la ley 19.300, que habla de que toda empresa minera que está explotando, ya sea en una o varias faenas, más de 5.000 o desde 5.000 toneladas mensuales o más, tiene que pasar por el SEA, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo acá. Lo dispuesto en el inciso anterior rige para efectos de esta ley y no modifica las normas establecidas para el sistema de evaluación ambiental, y está regido por la ley 19.300, para el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí hablaba de una cantidad menor, por eso hace esa, escriben este punto aquí, porque aquí están hablando del doble, se dan cuenta, 10.000 toneladas mensuales, pero para entrar al SEA estamos hablando de empresas que puedan estar sacando material de una o varias faenas, o estén tratando ese material de una o varias faenas, de 5.000 toneladas o más, tiene que pasar por el SEA. Número 1, del procedimiento de aplicación general. Artículo 11. Efectos del procedimiento de aplicación general. La empresa minera sometida al procedimiento de aplicación general quedará sujeta a la obligación establecida en el título 13 de esta ley. Artículo 12. Pronunciamiento sobre el plan de cierre. El servicio deberá pronunciarse sobre el plan de cierre de la empresa minera dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su presentación. O sea, el Cernagidomín tiene 60 días para aprobar o rechazar el plan de cierre, una vez presentado. El servicio podrá solicitar dentro del plazo de 30 días las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimaren necesarias o referidas a información esencial del plan de cierre. Perdón, voy a repetir esa última parte. El servicio podrá solicitar dentro del plazo de 30 días, ¿cierto?, de la presentación, de 60 que tiene para aprobar, las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimaren necesarias o que referidas a información esencial del plan de cierre sirvieren para complementar o salvar omisiones de su presentación. Las mismas deberán presentarse dentro del término de 30 días, ¿ya? Si es que piden rectificación o aclaraciones, hay un plazo de 30 días por parte de la empresa a entregarlas. El ejercicio de esta facultad suspenderá el transcurso del plazo legal para pronunciarse, esos 60 días que tiene el Cernagidomín para rechazar o aprobar el plan de cierre. Cuando la empresa minera hiciera entrega de la información requerida o dejara transcurrir el plazo sin hacerlo, el servicio emitirá pronunciamiento en los términos antes señalados. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el servicio, previa resolución fundada y atendido los nuevos antecedentes presentados por la empresa minera, podrá ampliar el plazo para pronunciarse sobre el plan de cierre, hasta por 10 días. Artículo 13. Requisitos del plan de cierre. El plan de cierre deberá, a lo menos, contener los antecedentes y acompañar los documentos que se señalan a continuación. Letra A. Individualización completa de la empresa minera. Escrituras sociales de la constitución de la empresa con especificación de su RUT y de su representante legal, o el RUT del empresario minero cuando sea una persona natural quien realice la explotación. Letra B. Descripción de la faena minera, con indicación de sus instalaciones, sus características, procesos y productos, la
enunciación de las áreas que comprende y de los depósitos e insumos que utilizará. De la misma forma deberá considerar los aspectos geológicos y atmosféricos del área en que se encuentra. Letra C. Resolución de la calificación ambiental aprobatoria. Obviamente tiene que estar aprobado, ¿cierto?, la resolución de calificación ambiental, cuando corresponda, de acuerdo a la ley 19.300. Eso es cuando es de 5.000 toneladas al mes o más, ¿cierto? Por eso dice resolución de calificación ambiental aprobatoria cuando corresponde, de acuerdo a la ley 19.300. Implica eso que toda empresa minera se tiene que hacer cargo, ¿cierto?, por pequeña que sea, de un plan de cierre. Letra D. Informe técnico elaborado y suscrito por una o más personas competentes en recursos y reservas mineras. Eso para saber el tamaño, ¿cierto?, de la explotación y la vida útil del proyecto. Letra D. Informe técnico elaborado y suscrito por una o más personas competentes en recursos y reservas mineras de aquellas señaladas en la ley 20.235, que se pronuncia acerca de la vida útil del proyecto minero. Letra E. El conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa minera para obtener la estabilidad física y química del lugar donde se encuentra la faena, así como el resguardo de la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley. Letra F. Una estimación de los costos del plan de cierre propuesto, expresada en unidades de fomento, o el sistema de reajuste fijado por el Banco Central, que sustituye a la unidad de fomento, si es que ya no existiera, y la programación global y de detalle de ejecución de las medidas de cierre contempladas en él. Esta estimación de los costos que estoy leyendo en la letra F tiene que ver con el cheque de garantía, ¿cierto? Una estimación de los costos del plan de cierre propuesto. Letra G. Un programa y una estimación de costos de las medidas de post-cierre, expresado en unidades de fomento, o el sistema de reajuste fijado por el Banco Central que sustituye a dicha unidad, y la programación de su ejecución. En pocas palabras, el plan de cierre encarece, ¿cierto?, los costos de cualquier proyecto minero, porque antes las empresas explotaban un lugar y no importaba cómo dejaran el lugar, ni las condiciones en que quedaran los tranques de relave, ni los botaderos, etc. Letra H. La cantidad de dinero o monto representativa del costo del plan de cierre que será garantizado, el periodo por el cual esa caución se otorgará de acuerdo a la vida útil del proyecto establecida en la forma descrita en la letra D, y los instrumentos que se utilizarán. Ya esa es la garantía, la letra H, la cantidad de dinero o monto representativo del costo del plan de cierre que será garantizado. Letra I. Cualquier otro documento que sirva de fundamento al plan de cierre o de base para su elaboración, si así lo estima el solicitante. Letra J. Indicación de la información técnica. Indicación de la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tal como la relativa a infraestructura, monumentos nacionales, según definición de la ley 17.288, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio arquitectónico y natural de un país, ¿cierto? Tiene que entregar esa información si es que voy a trabajar cerca o en un lugar como un monumento nacional, ¿cierto? Por eso está diciendo la letra J, indicación de la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tal como la relativa a infraestructura, monumentos nacionales, según la definición de la ley 17.288, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio arquitectónico y natural. Y letra K, un programa de difusión a la comunidad sobre la implementación del plan de cierre, con excepción de aquellas a las que les corresponda el régimen simplificado. Entonces la letra K dice un programa de difusión a la comunidad sobre la implementación del plan de cierre de la faena minera, con excepción de aquellas empresas más pequeñas, ¿cierto?, a las que les corresponde el régimen simplificado. Artículo 14. Aprobación o rechazo del plan de cierre. El servicio deberá pronunciarse acerca de los aspectos técnicos del plan de cierre,
mediante la dictación de una resolución fundada de aprobación o rechazo del mismo, dentro del plazo legal. El servicio podrá requerir a la empresa minera en el plazo de 30 días a partir de la presentación del plan de cierre, eso ya lo habíamos leído, ¿cierto?, las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que fueran necesarias. El plazo legal para pronunciarse sobre él se suspenderá por el tiempo que dure el ejercicio de esta facultad. El plan de cierre será aprobado cuando cumpla los requisitos establecidos por esta ley y de acuerdo a la resolución de calificación ambiental cuando corresponda. ¿Ya? No estamos hablando de 5.000 o más toneladas al mes de producción o de tratamiento, ya sea en una planta de beneficio. Ya, chiquillos, quería pasarles algo de este plan de cierre, que era importante que lo conocieran. Les recomiendo que lo puedan seguir leyendo. Si bien no entra en la prueba, ¿cierto?, es importante que lo conozcan, ¿ya? Porque nos atañe directamente a nosotros y a nuestra actividad. O sea, dejamos hasta acá la clase por hoy, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas no hay? Les cuento que la prueba, ¿cierto?, es... ¿Mañana tenemos la prueba o pasado mañana? Mañana 6. Y el otro curso la tiene el miércoles 7. Entonces, si alguien me dé pruebas, después de la semana de vacaciones, que tienen, tomaré las pruebas. La semana siguiente a la semana de vacaciones, tomaré las pruebas de los que me den alguna nota, ¿ya? Así que nos estamos viendo. Chao, saludos, Chao, profe. chao.